Vamos a la palabra de Dios. El pasaje es Éxodo 12, versículos 29 hasta el versículo 51. Éxodo 12, 29 al 51. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, venimos hoy delante de ti a darte gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres un Dios que se revela a su creación, Señor. Como hemos orado y cantado hoy, y te has revelado de una manera extraordinaria en nuestro lenguaje, Señor. Pero no solo eso, sino que enviaste al Verbo, a Cristo Jesús mismo, para darnos la revelación última, la máxima revelación de quién eres tú, de quiénes somos nosotros y de cómo nosotros podemos regresar, Señor, al propósito para el cual fuimos creados, que es vivir para la gloria de tu nombre en comunión contigo por la eternidad. De esto se trata todo, Señor. Te pido que tú utilices este pasaje, Señor, y el mensaje, Señor, para que tú produzcas en nosotros, Señor, una fe que confía en ti, Señor, una fe que crece y una fe que nos lleva a vivir en un asombro por ti, por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús, de tal manera que nos lleve a vivir de una manera digna de ese llamado, como el pueblo que tú has escogido. Te lo pedimos, Dios, usa este tiempo para ello. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos en la salvación, en el término salvación, principalmente como el perdón de nuestros pecados para escapar del infierno. Pero aunque eso es una verdad y es esencial y es parte del Evangelio, Éxodo nos ha venido mostrando que la salvación de Dios es mucho más amplia, implica mucho más que solo eso. Algo que hemos venido viendo y se va a enfatizar hoy en el pasaje que vamos a leer en un momento, es como Dios salva. Y cuando Dios salva, es lo que hemos venido viendo, no es solamente darle chance a personas de entrar al cielo. Vemos que hay todo un proceso. Vemos cómo Él derrota al opresor, Él rompe una esclavitud, Él cumple sus promesas, Él provee para el camino, para ese pueblo, vamos a ver hoy. Vemos cómo Él guarda a los suyos, pero todo esto para conformar un pueblo para sí. Un pueblo que le pertenece a Él. Así que este pasaje, Éxodo 12, 29 al 51, no solamente relata finalmente la salida de Israel. Hemos venido varias semanas explorando y esperando ese momento de la gran salida. Pero no solamente nos narra eso, sino que nos enseña y nos revela qué clase de Dios es el Señor. La pregunta que gobierna nuestras mentes mientras exploramos este pasaje debe ser: ¿qué aprendemos acerca del Dios que salva cuando finalmente llega ese día prometido, el día de la liberación, el día de la redención? Yo he titulado este sermón El fiel redentor. ¿Y por qué llamar a Dios fiel redentor? Bueno, porque Éxodo nos muestra que Dios no solamente tiene poder para salvar, sino que Él es fiel para salvar conforme Él mismo lo prometió. Y vamos a ver hoy que después de 430 años, en ese mismo día hizo exactamente todo lo que Él había dicho. Este pasaje yo lo he dividido, este sermón lo he dividido en tres puntos principales, tres estaciones en las que nos vamos a detener el día de hoy. En primer lugar, los versículos 29 al 36, veremos cómo el Señor salva derrotando a los enemigos de su pueblo. El Señor salva derrotando a los enemigos de su pueblo. Versículos 37 al 42, el Señor salva cumpliendo fielmente todas sus promesas. Y finalmente, versículos 43 al 51, veremos que el Señor salva formando el pueblo del pacto que le pertenece. Lo que yo espero producir en usted al final de este sermón, con la ayuda del Espíritu Santo, es lo siguiente: yo quiero que usted termine confiando en el Dios que en Cristo cumplió, cumple y cumplirá su salvación.
confía en el Dios que en Cristo cumplió, cumple y cumplirá su salvación. Así que póngase de pie, por favor, y vamos a leer el pasaje Éxodo 12, 29 al 51. Mire lo que dice, de preferencia véalo en su Biblia, y si no, en la pantalla va a estar apareciendo. Mire lo que dice. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y les dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor, como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, con una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después de que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Puede tomar su lugar. El Señor salva derrotando a los enemigos de su pueblo. Lo primero que vimos en este pasaje que acabamos de leer en los versículos 29 al 36. Técnicamente, esta primera sección lo que nos dice, mis hermanos, es que ninguna resistencia humana puede impedir que el Señor cumpla su propósito redentor, como lo veníamos viendo en las semanas anteriores. Vemos que a medianoche el Señor desciende y ejecuta ese juicio que Él ya había anunciado previamente. La muerte
alcanzó, dice ahí, desde el primogénito de Faraón, dice el texto, hasta el primogénito del cautivo, hasta el primogénito de los que estaban en la cárcel. Porque el juicio, ya hemos visto y vimos en las semanas anteriores, no distingue entre el palacio o la prisión, entre gente rica o gente pobre, clase social. El juicio vino para todos. Y esto, lo que vemos que sucede ahí es que se cumple exactamente aquello que el Señor ya le había dicho a Faraón desde el capítulo 4. Entonces, en capítulo 4, versículo 22 al 23, recuerde conmigo lo que el Señor ya le había advertido a Faraón. Entonces dirás a Faraón, le dijo Moisés, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo primogénito. Vemos que las plagas, las 9 plagas previas, fueron una extensión de gracia de parte del Señor, un llamado tras llamado a Faraón a arrepentirse, a someterse, a humillarse delante del Señor, pero él nunca cedió. Pero la dureza del corazón del Faraón, mis hermanos, vimos también, no era simplemente una debilidad de su personalidad o de su carácter. La resistencia que él presentaba era una resistencia obstinada, una resistencia contra lo que el Señor había dicho. Y después de repetidas advertencias, el juicio finalmente llegó. ¿Recuerdas que en Génesis vimos que Dios mismo anunció que la historia de la humanidad después de que pecamos se desenvolvería de esta manera? Esta lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dios buscando proveer la salvación, la redención para la humanidad, y Satanás, la serpiente, oponiéndose a ello. Y en esto, en Éxodo lo vimos en la persona de Faraón. ¿Y cómo se salvó el pueblo de Dios? Vino el juicio de muerte sobre todo primogénito. ¿Y cómo se salvó el pueblo de Dios? Todos lo recuerdan, lo vimos la semana pasada. Por la sangre del Cordero, por la sangre de la Pascua, la sangre que de aquel Cordero que ellos sacrificaron y que con hisopo tomaron la sangre y la rociaron sobre los dinteles de sus casas y sobre los postes de su casa. Piénsalo de esta manera. Habían algunos judíos en aquel tiempo, y esta es una ilustración de D.A. Carson que a mí me encanta, y ni siquiera la voy a decir tan bien, pero la idea es esta. Piensa en 2 israelitas de aquel momento. A uno llámalo Pedro, al otro llámalo Juan. Están Pedro y Juan. Uno de ellos, Pedro, es bien creyente. Él dice, sí, el Señor seguramente va a cumplir sus promesas. El Señor, hemos visto cómo Él desde que llamó a Abraham ha venido cumpliendo sobre sus promesas, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre su pueblo. Vemos las plagas, su poder. Claro que el Señor va a cumplir esa redención. Pero Juan no tenía tanta fe. Se parecía a algunos que se congregan en esta iglesia, incluido yo. Juan era medio débil de su fe, pero también era del pueblo. Él decía, no lo sé, es que esto se ve más bien como que el Señor no está completando la obra que dijo que iba a hacer. Como que se está tardando demasiado y como que viene una plaga y otra. Parece que el faraón nunca se va a rendir. Pero esa noche, después de celebrar la Pascua, o al celebrar la Pascua, ambos pintaron los dinteles y los postes de su casa con la sangre de Jesús. ¿Cuál de ellos fue librado? Los dos. Porque no es la fe del pueblo, no son las acciones del pueblo, es la fidelidad del Redentor. Es la fidelidad del Redentor, fue la sangre del Cordero, mis hermanos. Y entonces sucede lo que yo llamo la gran inversión o reversión. El panorama, si tú eres de los que como yo nos gusta disfrutar de las escenas, imaginarlas y pensar, te invito a que siempre que leas la Biblia no la leas solamente, no leas solo lo que está escrito, sino disfruta cómo está escrito, porque si tú te das cuenta, en este primer pasaje que leímos, los primeros versículos del 29 al 36, nos muestra cómo ahora toda la situación de Israel y de Egipto es revertida, es invertida.
porque durante generaciones, vimos al principio de Éxodo, Israel había clamado bajo la opresión de Egipto. ¿Te acuerdas que levantaron un clamor y el Señor lo escuchó? Y ahora se levanta un clamor, ¿de quién? De Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Faraón había dicho también: ¿quién es ese Señor para que yo escuche su voz? Y ahora Él manda a llamar a Moisés y Aarón. Ahora es Él el que pide que vengan y les dice: levántense y salgan de en medio de mi pueblo, vayan y adoren al Señor como han dicho. Y no solo eso, les dice: y pidan también por mí, y pídanle que ese Dios me bendiga también a mí. La situación es revertida por completo. El hombre que se había negado a reconocer al Señor termina suplicando una bendición de ese Dios al que él había rechazado. Pero no solo eso, vemos que también Dios no solamente libera a su pueblo, Él les provee. Porque vimos que Israel no salió con las manos vacías. Los egipcios empiezan a entregarle objetos de plata, de oro y vestidos. Y no fue rapiña, no fue un acto oportunista, no fue un saqueo de como cuando hay un huracán y esta gente que o se vuelca un tráiler, ¿ves? Y la gente se junta para... No aprovecharon la ocasión. Dice ahí que el Señor le dio gracia al pueblo delante de los egipcios y ellos mismos le dijeron: tengan, váyanse por favor, ¿qué más te puedo dar? Así despojaron los israelitas a los egipcios, sin mover un solo dedo. Todo lo hizo el Señor. Y el Señor ya lo había advertido, no solamente en Éxodo, no solamente le dijo a Moisés que así lo haría. Si tú recuerdas, en Génesis vimos, Génesis 15:14, mira lo que dice: pero yo también, es decir, el Señor le revela a Abraham que su descendencia se va a multiplicar como las estrellas del cielo, y él está así como que, y el Señor le anticipa: y tu pueblo va a ser esclavizado durante 400 años. Pero ve lo que le dice enseguida: pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí, ¿cómo? Con grandes riquezas, más de 400 años, y ahora ven el cumplimiento exacto de lo que Dios había prometido. Dios le devuelve al pueblo de Israel, que había sido oprimido, lo que les había sido retenido durante años de esclavitud. Israel, vemos que sale con riqueza, con provisión para el camino. Muchas de estas cosas, lo vamos a leer más adelante, de estas cosas que ellos llevan van a ser utilizadas para la fabricación del tabernáculo. Vamos a ver eso más adelante. Dios les dio lo que iban a necesitar, porque la salvación, mis hermanos, no consistía solamente en liberar gente de la esclavitud, en sacar a Israel de Egipto, sino también proveerles lo que necesitarían para lo que Él los estaba llamando. Aquí nos empezamos a encaminar a propósito. No es solo liberación, es propósito. Así que al considerar lo que hemos visto en esta sección, mis hermanos, esto nos debe recordar algo bien serio al principio. El juicio de Dios no es algo que tú y yo podamos tomar con ligereza. Debemos temblar ante el juicio de Dios. La paciencia de Dios no debe de confundirse, mis hermanos, con una indiferencia de parte del Señor. No es Dios diciendo: no importa que te resistas por más tiempo. Al contrario, es una advertencia: viene el día. Por eso el salmista en Salmo 119, versículo 120, decía: mi carne se estremece por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. No, mis hermanos, no es cualquier cosa el juicio del Señor. Y Faraón recibió advertencias, recibió señales, recibió oportunidades. Y él pensó que con su obstinación podía detener el juicio de Dios. Solamente lo hizo inevitable. Los primogénitos podrían haberse salvado, pero el corazón endurecido de Faraón hizo que todo un pueblo sufriera las consecuencias. Mis hermanos, también aprendemos a no medir el poder de nuestro Dios conforme a lo que vemos, conforme a nuestras circunstancias, ni siquiera conforme a nuestro pecado. Israel no era más fuerte que Egipto,
Ellos no pelearon para salir de allí. No se liberaron mediante una revolución, ni escaparon como aquí hay una grieta, salgamos por acá, o está sucediendo algo políticamente, aprovechemos la coyuntura y salgamos. No. Israel salió porque Dios venció al opresor de Israel. Y en Cristo, mis hermanos, Dios también ha derrotado a nuestro más grande opresor, al pecado que nos hacía esclavos de la ley y dignos de muerte eterna. Lo dice Colosenses 2, versículo 13. Mira lo que dice. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, piensa un poco en lo que leímos en el pasaje, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Escucha esto. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en medio de él. En la cruz Él estaba derrotando a nuestro enemigo como Dios estaba derrotando a Faraón en aquel día. Y mis hermanos, tú y yo debemos ser agradecidos con el Señor, no solo de que nos proveyó un Salvador. Piensa en todo lo que tenemos el día de hoy. Tú y yo tenemos que aprender a ver la vida de la manera correcta, el alimento, las cosas que tenemos materiales, toda la provisión que el Señor te da a ti y a mí. Ahora la entendemos, que es la provisión que el Señor nos da para el camino, para que nos sostengamos y para que tengamos lo necesario en lo que Él concreta esta redención en nosotros. Todo lo que el Señor te ha dado y me ha dado, esta es la perspectiva del creyente, me lo ha dado para que su propósito se cumpla en mi vida y en la vida de lo que y en su reino. Es para eso. Así lo debemos de entender, así como el Señor proveyó para su pueblo en aquel momento. Mis hermanos, Dios nos ha provisto tanto para el camino. Así que no, esta primera sección no es solamente acerca de juicio. Más bien lo que vemos es que el juicio está al servicio de la redención. ¿Te das cuenta? No podemos separar esto. Hay muchos cristianos tratando de convencer a otros simplemente diciéndoles: vas a ir al infierno si no vienes a Jesús. Eso es verdad y no es tan mal, pero les falta la otra parte, porque la mala noticia es que el juicio viene y muerte y sufrimiento eterno vienen para quienes sigan rechazando como Faraón al Señor. Pero ese juicio está al servicio de la gran redención que Él está haciendo de un pueblo para sí. Cuando Dios, entonces, mis hermanos, decide salvar, nadie puede detenerlo. Esa es nuestra confianza. Pero esta salvación de Israel, mis hermanos, no solamente revela que Dios es poderoso, no solamente revela que Él es soberano, también revela que Él es fiel para cumplir exactamente lo que había prometido, aunque habían pasado siglos de espera. Eso me lleva al segundo punto. El Señor salva cumpliendo fielmente todas sus promesas. Lo primero que vimos, el Señor salva derrotando a los enemigos de su pueblo, y ahora el Señor salva cumpliendo fielmente todas sus promesas. Es lo que vimos en los versículos 37 al 42. La larga espera que Israel tuvo que pasar nunca significó, aunque ellos tal vez se sintieron tentados en algún momento a pensar así, que Dios hubiera olvidado sus promesas. Tú y yo así nos sentimos muchas veces. Pero Moisés escribe de esta manera para otra vez producir esa memoria en el pueblo. Dice que Israel sale de Ramsés hacia Sucot. Dicho sea de paso, y no se habla solamente del pueblo, dice salió el pueblo de Israel por sus ejércitos, los llama ahora los ejércitos del Señor, y esto es una identificación de Dios con ellos. Antes pertenecían a Faraón como esclavos, pero el Señor dijo: no, esto es mi ejército, esto es mi pueblo. Pero vimos también que junto con ellos sale una multitud mixta, dice ahí, una multitud
mixta, es decir, una multitud de toda clase de personas. Hubieron algunos que se infiltraron ahí con el pueblo de Israel cuando el pueblo empieza a salir. Algunos tal vez habían creído genuinamente al ver lo de las plagas. Algunos tal vez por el morbo de ver qué más haría el Señor. Algunos tal vez simplemente estaban hastiados ya del faraón. Otros tal vez eran esclavos de otros pueblos. El chiste es que muchos salieron con ellos. Y eso nos empieza a mostrar que desde el inicio Dios tendría un plan de salvación, no solo para un pueblo, una etnia, no solo para israelitas, sino que el plan era salvar a, como le dijo Abraham, todas las familias de la tierra. Ahora, ¿todos esos que salieron podían, solo porque salieron, ya pertenecían al pueblo? No, y vamos a ver más adelante por qué. Pero eran personas de otros pueblos que están vinculados ahora al pueblo del Señor. Y vemos que Dios les provee para el camino. Otra vez, ¿te acuerdas? La semana pasada vimos que el Señor les dijo qué tipo de cordero iban a sacrificar, cómo lo iban a sacrificar, cómo lo iban a cocinar, cómo lo iban a comer, hasta la postura, con las sandalias puestas, con el cayado en la mano, listos para salir corriendo, y que prepararan masa y sin levadura para que no se leudara. El Señor les había anticipado: en el momento en que menos lo esperan, ustedes van a salir de aquí. Y el Señor ya les había anticipado: van a necesitar pan para este trayecto. Pero tú y yo ya sabemos un poquito más acerca de esta historia. Fueron 40 años en el desierto. ¿Será que ese pan iba a ser suficiente para 40 años? Lo que hubieran podido preparar en una noche o cargar en el hombro en esa noche. Lo que esto nos enseña es que el Señor les dio lo suficiente para ese momento, y que el Señor proveería para ellos todo lo que ellos necesitarían. Esto lo vamos a seguir viendo cómo se desarrolla en todo el Éxodo, y vamos a ver la interacción del pueblo con esta verdad. Mis hermanos, la salvación conduce al pueblo a una vida de dependencia en el Señor. Tú y yo debemos aprender, por cómo el Señor nos ha redimido, a depender todos los días de su gracia y su misericordia. A veces para ti, para mí, la vida se nos hace como 430 años de esclavitud, aunque tengamos 40, 50, 60. Peor, ya hay adolescentes que viven con ansiedad. Pero el Evangelio nos enseña, mis hermanos, cómo Dios tiene un plan y sus promesas se cumplen de acuerdo a su soberanía y a su perfecto plan con toda exactitud, y eso nos motiva a nosotros a depender del Señor. Porque el pasaje dice en el versículo 41: y sucedió que al cabo de los 430 años, y me encanta esta frase, en aquel mismo día todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Todo el ejército del Señor salió de la tierra de Egipto. Y leímos más adelante el versículo 51: y sucedió que en aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Así que no, mis hermanos, no es que a Dios le estaba costando mucho liberar a este pueblo. No es que Dios no tenía el suficiente poder para sacarlos desde el primer día. Él tenía un plan. Esta repetición de en aquel mismo día enfatiza el gran poder de Dios para hacerlo, pero enfatiza también la soberanía de Dios. Él decide cuándo hacerlo, y también enfatiza la fidelidad de Dios, que siempre cumple lo que promete, no importa cuánto tiempo pase. Para los israelitas, vuelvo a insistir, esta promesa pudo parecer olvidada por un tiempo. Pasaron generaciones. Imagínate, 450 años, nacen por lo menos 3 generaciones. Y algunos no veían que se cumpliera la promesa de aquella historia que escuchaban una y otra vez. Pero cuando llegó el día señalado, el día que Dios dijo, su promesa se cumplió exactamente como Él dijo, como lo hemos venido viendo. Faraón aprendió su lección, mató al primogénito de los egipcios. El pueblo salió completo y salieron enriquecidos. Dios puede hacernos esperar tantito, tal vez, hermanos, pero nunca llega tarde a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Nunca llega tarde.
Él llegará el día que Él ha determinado. Y por eso esa noche era de vigilia para el pueblo. Ve lo que dice en el versículo 42, Moisés escribe esto: es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es del Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. El mandato es para que Israel guarde esa noche, porque primero el Señor había velado o vigilado por ellos. El sentido de la palabra hebrea que usa en esta expresión cuando se refiere a lo que el Señor hizo por ellos para sacarlos, tiene esa connotación de vigilancia. En pocas palabras, es como que Moisés está diciendo: nosotros tendremos esta noche y vigilaremos esta noche, será vigilia para nosotros, porque el Señor vigiló a su pueblo. Él guardó a su pueblo, Él cuidó a su pueblo todo este tiempo para sacarlo ese día de la tierra de Egipto. El llamado entonces no es hagan esto para que el Señor los salve, es vigilen. Ahora ustedes guarden, ahora ustedes atesoren este día. Mi hermano, mi hermana, el día que tú viniste a Cristo Jesús, el día que le entregas al Señor Jesucristo tu vida y tus pecados son perdonados, ese es el día de tu vigilia, ese es el día de tu redención, es el día que tú recibiste el perdón de tus pecados y fuiste integrado al pueblo del Señor. Y eso te recuerda que Dios siempre estuvo vigilante sobre ti toda tu vida hasta traerte a aquel día en que por medio de Cristo Él te salvó. Salmo 121, versículo 4 nos recuerda: el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Así que no interpretemos mal la demora del Señor. Nosotros ya creímos en el Señor Jesucristo y tenemos las promesas de su regreso. Y a veces nosotros interpretamos que el Señor se está tardando porque hay algunas promesas que todavía no se han cumplido por completo en nuestras vidas. Todavía nuestra santificación no es completa, todavía pecamos. La perseverancia final, esta santificación en nuestras vidas todavía no está completa en nosotros. Todavía no experimentamos la resurrección del cuerpo. Todavía no vemos el regreso de Cristo, la nueva creación que se nos promete. Y podemos estar como en esos 430 años diciendo: híjole, ¿se irá a cumplir o no se va a cumplir? La espera puede ser prolongada, pero este pasaje nos recuerda la fidelidad de Dios. No duerme, no se tarda, nunca llega fuera de tiempo. Por eso el autor de Hebreos nos llama en Hebreos 10:23: mantengamos firme la profesión de nuestra fe, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Podemos confiar en que el Señor, mis hermanos, nos ha dado su provisión para el camino. Todo lo que necesitamos está aquí. Y vimos en el pasaje anterior y en este que Dios anticipó que se llevaran lo necesario para el alimento. Tú y yo somos llamados una y otra vez a recordar, como dice Hebreos 13 del 5 al 6, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Podemos confiar en que Él ha provisto lo que necesitamos y podemos entonces, mis hermanos, aprender a ver la vida completa a la luz de lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora vivimos una vida vigilante. Esta noche será vigilia. El pueblo de Israel, ya lo vimos la semana pasada, cada año celebran la Pascua, detienen toda actividad por 7 días y comienzan celebrando la Pascua, terminan con los panes sin levadura durante 7 días, recordando la gran redención que el Señor hizo sobre ellos. Tú y yo no somos llamados a detenernos una vez al año, ni siquiera una vez a la semana, cada domingo. Somos llamados a vivir recordando perpetua, continuamente la gran redención que el Señor hizo sobre nosotros, para que podamos interpretar toda circunstancia de nuestras vidas a la luz de lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. Israel iba a necesitar recordar esto cuando llegaran al Mar Rojo.
cuando no hubiera agua, cuando no hubiera pan, lo vamos a ir viendo más adelante, cuando ya a las puertas de la tierra prometida hubieran dificultades para heredarla. Pero Romanos 8:32 nos recuerda: el que no negó, otras versiones dicen el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Aquel que nos redimió en Cristo, ¿cómo no nos va a dar todo? Así que, mis hermanos, después de 430 años el Señor cumplió su palabra con toda exactitud en aquel mismo día, tal como Él dijo que lo haría. Sin embargo, el propósito del Señor no termina con simplemente sacar al pueblo de Egipto. Les dije al principio de esta serie, son como 3 grandes secciones. Y la primera sección es sacar a Israel de Egipto, es el punto que estamos culminando hoy. Y la segunda parte es como sacar a Egipto de Israel. Y la tercera parte es preparando al pueblo para que Dios venga a morar en medio de su pueblo. Dios no estaba liberando individuos aislados, no estaba simplemente haciendo una revolución para liberar esclavos. Él estaba formando un pueblo del pacto que le perteneciera a Él. Eso es lo que vemos en la última sección, versículos 43 al 51. Así que hemos visto hasta este momento: el Señor salva derrotando a los enemigos de su pueblo. El Señor salva cumpliendo fielmente todas sus promesas. Y finalmente vemos el Señor salva formando el pueblo del pacto que le pertenece. La redención, como dije hace un momento, no termina en la liberación del esclavo, culmina incorporando a esos esclavos liberados a un cuerpo, a una congregación. Lo vimos en el texto. Esta última sección pudiera parecer repetitiva o como que simplemente se están agregando nuevas leyes. No, eso no es lo que está pasando. Es profundamente teológico lo que está allí. Lo que está diciendo ahí: la Pascua, la salvación, la redención de esa Pascua, de esa sangre del Cordero, es efectiva, pertenece a una congregación. Versículo 47: toda la congregación de Israel la celebrará. Así que la redención debía ser celebrada. Vimos unos versículos atrás, continuamente, cada año, y está recordando esta gran redención. Aquellos que compartieron, que experimentaron la gracia y la misericordia de Dios en esta gran liberación o redención, debían ahora juntarse y compartir esa memoria de lo que el Señor hizo por ellos, esa gratitud al Señor por haberlo hecho y adoración al Señor. El Señor estaba rescatando no solamente esclavos, estaba conformando un pueblo para que cumpliera su propósito. Por eso vemos que se dan estas leyes acerca del extranjero y la circuncisión. El extranjero no podía participar de la Pascua permaneciendo fuera del pacto. Tú y yo, ¿qué tenemos que ver con Israel? Algunos tal vez, así si hacemos exámenes genéticos, tal vez tenemos un porcentaje de israelitas o de judíos en nuestro ADN. Pero no nacimos entre ellos. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta religión judía? Aquí dice el texto, nos mostró claramente: subió esta multitud mixta. ¿Y qué había que hacer con esta multitud mixta? Identificar quiénes podían formar parte del pueblo del pacto. Y lo interesante es que dice que el extranjero, de hecho, sí puede ser beneficiario de esa Pascua, de esa redención, si aceptaba la señal del pacto, si se circuncidaba. Entonces, la circuncisión no produce la salvación, pero la circuncisión era la señal visible de que ahora pertenecía al pueblo del pacto. Y lo más extraordinario es que no era recibido como un arrimado. Mira lo que dice el versículo 49: la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Eso es importante porque un extranjero era incorporado al pacto y ahora podía participar en igualdad con el pueblo israelita
con aquellos que habían nacido israelitas de la pura cepa de Abraham, no importa si este era egipcio o si era asirio o si era babilonio, si entraba en la relación del pacto, era uno más del pueblo del Señor. Así que la pertenencia no se definía solamente por la genética, sino por entrar en el pueblo del pacto. Y ahí es donde empieza a aparecer esta anticipación de la gracia de Dios que mencioné antes, que vendría a las naciones, mis hermanos. Y vemos que Dios integra, entonces vemos en este pasaje, Dios integra una comunidad. El cordero debía comerse en una casa, en una reunión, y si era muy grande, y si la familia era pequeña, se reunían dos familias, se congregaban para comerla, para celebrarla. Este sentido comunitario está en toda la Escritura. El Evangelio, mis hermanos, forma familias, hogares y congregaciones que nos reunimos alrededor del pacto de Dios, alrededor de la gran historia de la redención que Él hizo por nosotros. Dice al final, versículos 50 y 51, entonces lo hicieron así todos los israelitas, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y después ve lo que dice, 51, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Por eso el título de este sermón es El Redentor Fiel. Todo lo hizo el Señor y lo hizo para conformar a este pueblo. El pueblo de Israel termina obedeciendo, confiando. La confianza, la verdadera fe se vive respondiendo en obediencia al Señor, pero ellos responden porque el Señor hizo todo conforme a lo que había prometido. Es la segunda verdad la que sostiene a la primera. La obediencia no es el precio de tu redención, pero es la respuesta del pueblo que Dios ha redimido. Así que hermanos, hermanas, no tratemos a la iglesia como un accesorio de nuestras vidas. No uses el cristianismo como una forma de que no te veas tan malo allá afuera. Ahora en Cristo, dice Efesios 2, versículos 13 y luego vamos a ver 19, versículo 13 y luego 19. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Es la misma verdad que en Éxodo. No somos clientes religiosos de una organización cristiana, mis hermanos. Somos miembros de una familia comprada con sangre. Así que esto nos debe llevar a amar, a servir, a pertenecer al pueblo para el cual Dios nos redimió, al cual el Señor te está integrando. Es bien triste cuando no tenemos esta perspectiva y tenemos una perspectiva individualista, lo que yo quiero, si no se hace lo que yo quiero no participo, si la iglesia no es como yo quiero, si no se adaptan a mí, si yo quiero vivir mi cristianismo como llanero solitario, yo no quiero integrarme a lo que la iglesia hace. De lo que te estás perdiendo, porque el propósito de Dios fue integrarte a su pueblo para su propósito. Y es hermoso ver cómo la iglesia reúne personas mixtas. De hecho hay una versión, creo que es la nueva versión internacional o la NTV, que cuando habla de esta multitud mixta dice una multitud de gentuza y de chusma que se infiltró ahí. La neta, eso somos. ¿Qué éramos, mis hermanos, sino pecadores que no merecíamos nada, pero que hemos sido integrados? Y ve lo hermoso que es ver a la iglesia conformada con personas de distintas clases sociales, que no debiéramos ni siquiera usar ese término, de diferentes lugares, de diferentes colores, de diferentes caracteres, solo Dios, solo el Evangelio puede hacer eso. Y es hermoso. Gálatas 3, 26 al 28 nos lo recuerda, porque todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay
judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Así que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, ahora vive como alguien que pertenece al pueblo del Señor. Hoy se hizo un llamado al bautismo. Si tú no te has bautizado y has creído en el Señor Jesucristo, debes integrarte al pueblo del pacto. Lo que en su momento era la circuncisión, para nosotros hoy es el bautismo. No te salvas por bautizarte, te salvas por la fe en Jesús, pero esa fe se ve movida a responder en dar testimonio público de tu fe bautizándote. Gloria al Señor. Vamos a tener bautizos la próxima semana. Pónganse de pie, por favor, si me hacen favor, hermanos. Nuestra identidad, mis hermanos, como pueblo es lo que impulsa toda nuestra vida cristiana y también nuestra misión. Leímos hoy que tú y yo fuimos redimidos, somos pueblo de Dios, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivamos como el pueblo que Él redimió. Él no solo te salvó del infierno, Él te hace parte de su pueblo en Cristo. De esto es de lo que te quería convencer, te dije al principio. Confía en el Dios que en Cristo cumplió, cumple y cumplirá su salvación. ¿Por qué hablé tanto de Cristo? ¿Y por qué iba yo del texto a Cristo, del texto a Cristo? ¿Estaba yo forzando el texto? No. Todo el Nuevo Testamento es como un reflejo del Antiguo Testamento. Es una sombra de lo que había de venir. Éxodo 12 apunta a una salvación mayor. En la cruz, Cristo realizó el éxodo definitivo. Allí Dios juzgó el pecado. Venció a tu mayor enemigo que te esclavizaba al pecado y abrió el camino de nuestra liberación. Hebreos 9:12 nos lo recuerda. Él entró en el lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo ¿qué? Redención, liberación eterna, no solo para un tiempo, sino eterna. La Biblia también nos recuerda que todas las promesas de Dios son sí, y otras versiones dicen son sí, son amén en Cristo Jesús. Lo dice 2 Corintios 1:20. Y mediante esa redención, nos dice el Nuevo Testamento, Dios está conformando una comunidad de todas las naciones en Cristo Jesús. Vi una gran multitud de todo pueblo y nación que están postrados sobre su rostro, adorando al que vive, porque son aquellos que el Cordero redimió, mis hermanos, es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y mediante esa redención, entonces Cristo conforma a esta comunidad de todas las naciones. ¿Qué estamos haciendo? Esperando aquel día. La repetición de en aquel mismo día, mis hermanos, no solamente nos lleva a la cruz, también nos hace ver hacia el futuro. El Dios que fijó aquel día en el que liberaría finalmente a Israel de Egipto, es el Dios que ha establecido aquel día en que regresará Jesús a consumar nuestra redención final. Y me encanta el lenguaje del Nuevo Testamento. Hechos 17:31, porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Más que las plagas, la resurrección de los muertos es el llamado a los hombres a arrepentirse antes del día del juicio. Porque ese día, como la noche de Éxodo, va a ser juicio para quienes persistieron en su rebelión, pero va a ser liberación para el pueblo que pertenece a Cristo Jesús. Algunos de ustedes se sienten como oprimidos que necesitan ser liberados. Así se siente la vida. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 7 y luego versículo 10. Perdón que ya me extendí. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Versículo 10.
cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Este pasaje, mis hermanos, es como una bisagra. Dios redime a su pueblo, por fin lo libera, pero ahora nos empieza a mostrar su propósito. Y la iglesia vive igual el día de hoy, en esa bisagra. Vivimos entre el día que Cristo aseguró nuestra redención en la cruz. Si estás en Cristo, ese es el día en el que Dios ya te liberó de la opresión del pecado. Pero esperamos aquel día en que regresará para consumarla finalmente. El Dios que señaló el día del Éxodo, ya señaló el día de nuestra redención final. No sabemos si van a pasar 430 años o 430,000 años, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza que Dios cumplirá su promesa justo como Él dijo. Así que confía en el Dios que en Cristo cumplió, cumple y cumplirá su salvación. Termino con esto, mis hermanos. Éxodo 12 nos revela al Dios que salva, comencé diciendo. Vimos cómo Él derrota a los enemigos de su pueblo, cómo Él cumple cada una de sus promesas, cómo Él provee para el camino, cómo Él vela fielmente por los suyos y conforma una comunidad que le pertenece. Y esto te sirve recordarlo todos los días, porque cuando la promesa parezca que se está demorando, acuérdate de los 430 años y de aquel mismo día. Cuando los enemigos parezcan invencibles, tu pecado, tus circunstancias, recuerda a Faraón humillado y derrotado delante del Señor. Cuando te preocupe el camino, recuerda que el Dios que sacó a Israel en aquel momento y te liberó a ti de la esclavitud al pecado, es el que te va a sostener en el desierto. Cuando te sientas solo, recuerda que Cristo no te salvó para dejarte aislado, sino para integrarte a su pueblo, a su iglesia. Y cuando contemples la injusticia en este mundo, el pecado, la maldad, el sufrimiento, la muerte, que todavía vemos a nuestro alrededor, recuerda que hay un día señalado para el juicio final y la redención final nuestra. Cristo va a volver, mis hermanos. Él va a juzgar a sus enemigos, pero también va a liberar completamente a su pueblo y nos va a llevar a la tierra prometida. Confía en el Dios que en Cristo cumplió, cumple y cumplirá su salvación.